La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Lilian Pagán, quien es presidenta de la empresa encuestadora, yo diría de la prestigiosa empresa encuestadora Asisa Research, que siempre tiene la gentileza de venir al programa. Nosotros la invitamos en cada ocasión que se presenta unos resultados como los que se presentaron el pasado martes. Buenos días, Lilian, un placer tenerte en el programa de nuevo. Igualmente, yo Buenos me siento días. como en mi casa, porque sé como obligado tienen que invitarme cuando yo salgo. Claro que No, sí. yo de que veo la publicación y el aviso, inmediatamente le mando un chat a Lilian. Así es. Lilian, yo quiero comenzar con un punto específico, un punto en términos de errores. Es decir, ustedes dicen que encuestaron a 1.984 hogares, hay 1.200 encuestas. Ahora bien, cuando de esa muestra de 1.206, por ejemplo... No entrevistamos, tocamos 1.984 puertas para obtener 1.206 encuestas efectivas, lo que es la tasa de respuesta, que es alrededor de un 61-62%. ¿Qué es efectivo? Efectivo es que te dan, que cooperan, te dicen que sí y terminan la encuesta. Porque hay gente que no. Mira, hay tres categorías: las personas que dicen que no le interesa, las personas que te dicen que sí, pero que te dan una cita para otro momento, las personas que empiezan la encuesta y la dejan por la mitad, y por último, las encuestas efectivas son las que empiezan desde el principio hasta el final. Ya. Lilian, entonces, ¿y eso, el margen de error de la encuesta, cuánto es? Es más o menos 3, porque un 61% de respuesta es altísimo. En los Estados Unidos, por ejemplo, es un 35%. Es decir, que la gente que opera aquí le gusta participar. Todavía a las personas les gusta participar, aunque es diferencial dependiendo del nivel socioeconómico. Nosotros estamos implementando una submuestra híbrida de un 10%, que entonces utilizamos el teléfono, utilizamos la plataforma de internet, porque es imposible ya, y cualquiera que lo diga, no creo que abordar a cierto público, ¿verdad? Si no te van a abrir una torre, no te van a abrir un proyecto cerrado, eso no es verdad. Entonces, para eso estamos implementando, para no perder esa submuestra, implementando el teléfono e implementando las redes sociales y las plataformas sociales para completar esa otra cosa, porque eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en los Estados Unidos. O en el mismo, en Europa, que muchas veces las encuestadoras se equivocan porque ya cada vez más hay menos personas que acceden a ser entrevistadas. Entonces, el completivo de la pregunta, Lilian, es, por ejemplo, en el caso de elecciones primarias del PLD, que un 40% dice que no votará, un 14% no muy probable, un 20% algo probable y el 26% muy probable. Así que estamos con una N del 46%, 46%. Entonces, ya eso, de la al reducir población. el tamaño de la muestra, no aumenta el margen Aumenta del el error. margen de error alrededor de un 5 o un 6%. Ahora bien, eso se combina con las otras preguntas. Por ejemplo, con el imaginario ganador, que es un 62% que ahí va todo el mundo. Con el quién cree que va a ser el candidato, de que es a todo el mundo. Entonces, eso se ve la consistencia. Pero en términos de preguntas específicas, ahí aumenta el error a un 5 o un 6%, pero entre un 69%, darle un error de un 5 o un 6%. Y en el caso del PRM, donde entonces todavía se reduce la muestra porque son mucho más, los que van a votar, mucho más, que están inscritos. Sí, pero sin embargo, a medida que aumenta la homogeneidad de la muestra, disminuye la necesidad de tener una muestra grande. Por ejemplo, si tú tienes dos personas que son mellizos idénticos, 10 personas que son mellizos idénticos con un mellizo, tú puedes tener las ideas y las concepciones de ese tipo. Si tú tienes una muestra muy heterogénea, entonces tú tienes que tener una muestra de 1.200. Pero cuando tú vas así, esa es la fundamentación de la estratificación estadística. Lilian, el objetivo de hacer esta encuesta, perdón, busca... déjame, entonces lo que te estoy diciendo es que cuando bajamos al subsegmento que es homogéneo, el error puede aumentar un 4, un 5%, pero no es que se dispare el error, como dicen algunas personas, porque es que se hace como si fuera un túnel, el funnel, lo que es el funnel, y ese grupo es homogéneo y es representativo de la población. Dime, Lilian, te preguntaba que el objetivo de hacer esta encuesta ahora es para ver la realidad política dominicana o es específicamente con miras
antes de la realización de primarias? Yo creo que es más estable el número para las primarias porque es más cercano y están más o menos definidos los parámetros. Todavía la proyección final hacia el 2020 tendría que pasar por el proceso de primarias y que ya tengamos dos candidatos ya establecidos. Pero el objetivo, nosotros estamos midiendo. Viendo tendencias. Exacto. Mirando tendencias. Dice que antes del 6 habrá una o dos encuestas más. Nosotros medimos todas las semanas ahora. Estamos midiendo semanalmente. Pero no lo publican. Pero no publicamos, obviamente. Publicamos cuando se estabiliza el número. ¿Quién paga eso, Lilian? Bueno, depende. En este caso fue el señor Fabián Ureña, que es un representante de un sector importador-exportador. Todos sus documentos están en la Junta Central Electoral. No podemos decir dónde vive y nombre de empresa, pero sí. Pero la ley obliga. Pero la ley, me alegra que tú lo digas porque la ley obliga a que eso se Participación Ciudadana se estaba quejando de que las encuestadoras no estaban cumpliendo. Bueno, así está lo cumple. Y tenemos un abogado que cada vez que vamos a publicar va y deposita los documentos. Ahora bien, déjame decirte, nosotros somos una empresa que hace mucho trabajo comercial. Tenemos muchas relaciones con muchos sectores empresariales. Y no sé si por una cosa o por la otra, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere enterarse de cómo van las situaciones. Yo tengo una lista de con 4 o 5 empresarios que están atrás de mí porque quieren patrocinarme una encuesta. Si yo me llevo de esa encuesta, estuviera haciendo encuestas todos los días, entonces no es posible tampoco y no es necesario. Pero las encuestas que tú decías que va a hacer ACISA o que está haciendo semanal, ¿quién patrocina esas encuestas? Ellos, dependiendo de empresarios. Claro. Así para saber dónde ponen los huevos. Exacto. Los empresarios están sumamente interesados en ver. Y te digo, así como yo tengo 4 o 5 empresarios que están atrás de mí para que yo haga una encuesta para ellos llevárselo a fulanito de tal o no fulanito, porque ustedes saben cómo funciona eso. Así todas las demás encuestadoras deben tener también su equipo de empresarios que está tratando, porque al fin y al cabo, quien pone la financiación en las encuestas son los empresarios, son las instituciones, quizás en algunos casos son las embajadas, pero en este caso son empresarios. Lilian, la mayor queja que yo he encontrado, la mayor crítica a los resultados de la encuesta CISA es la baja puntuación de los precandidatos del PLD. Domínguez Brito 2.3, Navarro 2.1, qué sé yo. Y algunos 0. Fíjate lo que sucede. Esto no es un número aislado. Si tú te acuerdas de las últimas encuestas que nosotros hemos hecho, cuando todavía estaba en el imaginario poblacional de que el presidente Medina iba, no iba, aunque nosotros no lo mencionábamos porque esto es una cuestión espontánea y ahí lo dice. Ustedes lo dan abierto, el listado de los precandidatos. Hacemos la pregunta de arriba, sin listado. Si usted fuera a votar en las elecciones primarias, ¿por qué candidato votaría usted? Y la gente te dice, y esas son las personas que aparecen. Ponemos nosotros el 0, ¿tú sabes por qué ponemos el 0? Porque después dicen entonces que nosotros no lo consideramos o que teníamos un listado, entonces se arma el lío de que si no aparece el nombre ahí. Pero cuando yo reporto normalmente en cualquier investigación, los 0 yo lo elimino y simplemente no aparecerían, pero entonces puede decir, pero usted no me dieron a este nombre. Sí, porque eso entra dentro del margen de error. Exacto, pero es lo que sucede entonces. Cuando en la última encuesta que nosotros publicamos, Leonel Fernández tenía un 36, yo creo, en las primarias, y Danilo Medina estaba cerca de un 30. Okay. Y después entonces venían todos los demás precandidatos que en ninguna encuesta, no en la CISA, en ninguna encuesta han puntuado por encima de un número, un porcentaje significativo. En el momento, ese día, yo creo que la última encuesta de nosotros, que fue el mismo día que habló el presidente, creo, por la noche. Habló el 22 de julio. Ese mismo día nosotros hicimos la última publicación la anterior publicación que nosotros hicimos. Cuando el presidente sale del mundo cognitivo de las elecciones, ¿qué sucede? De ahí hasta que nosotros publicamos esta encuesta, entra Gonzalo Castillo, entra Marisa Hernández y entra Melanio Pared. Entonces, cuando medimos, vemos que ese casi 30% de
de las personas que decían que votarían por Danilo Medina en una primaria. Hicieron así y se fueron al que tenía el 36%, que había sido el primero. ¿De 36 subió a cuánto? A 69%. Entonces, lo que se vio fue ese movimiento que las personas, bueno, si tú ves el imaginario y quién debe ser el candidato del PLD, el 63% dice que Leonel Fernández y el 62% de imaginario. Sí, esos no son necesariamente votantes, sino percepción. Eso es percepción, pero la percepción guía la conducta. Sí. Entonces, cuando sale el partido estaba prácticamente dividido en dos y los estudios que yo he hecho siempre incluso algunos escenarios en algunos momentos vimos que estaba partido en tres cuando se juntaba, se ponía frente a Luis Abinader. Cuando Danilo Medina sale del mundo de potencial probable, en vez de repartirse entre los demás, lo que hizo fue que estas personas se movilizaron hacia la persona que, como dice la encuesta, tiene el imaginario ganador, tiene es como el candidato natural de los dos liderazgos. Vemos que los liderazgos están compartidos, se movilizaron hacia el que tenía mayor potencial. O el que estaba en las primeras encuestas y la que estaba primero en las encuestas, y no solamente en Acisa, sino en todas las mediciones. Vamos a hacer una breve pausa comercial, Lilian Pagán, con tu permiso y los amables televidentes, porque todavía nos quedan muchas preguntas con los últimos resultados de la encuesta Acisa. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña la licenciada Lilian Pagán, quien es presidenta de Acisa Research. Lilian, el panorama en apenas 4 semanas y media, 5, dio un giro importante. Es decir, tomo como punto de referencia la última medición que ustedes hicieron julio 22 aproximadamente, coincidencialmente el día en que el presidente Danilo Medina anunció ante el país que no iba a optar por un periodo más de gobierno. ¿Y cómo se ha recompuesto todo el panorama? Y cómo de Leonel Fernández de tener un 36% de simpatías para ganar las primarias, de intención de voto, pasó a un 69%. Es decir, que en matemática le sumaríamos los 30 que tenía, según esa encuesta, el presidente Medina, más otros más que se le sumaron. Si el panorama cambió tanto en 4 o 5 semanas, Lilian, ¿pudiera seguir esa tendencia de cambio en uno u otro, a favor de uno u otro candidato de aquí al 6 de octubre? A mí me gustaría seguir observando el asunto de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo entró de último después del 22 y fíjate, en una semana, en 2 semanas, tiene el 12%, que los demás candidatos del PLD en todas las mediciones que habíamos hecho nunca lograron. Ahora bien, el asunto es que nosotros veníamos midiendo un PLD dividido en su liderazgo en términos de percepción, de manera que las personas, cuando tú les decías de manera espontánea por quién votarían en una primaria, más o menos la mitad decía que era que votaría por Danilo Medina, aunque no había modificado la Constitución, y la otra mitad por Leonel Fernández. En algunas ocasiones Danilo Medina subía 32, 33, en otras ocasiones Leonel se volteaba, entonces Leonel era el que tenía 30, 34, 36. En ese momento, el 22, que fue la última encuesta que hicimos, Danilo Medina tenía alrededor de un 30 y Leonel tenía un 36. ¿Qué sucedió ese día cuando el presidente Danilo Medina dijo que no iba? Y todo el mundo, y en mis secuencias, yo había medido sacando a Danilo Medina y entrando a Danilo Medina, y sabíamos que eso se iba a dar, que cuando Danilo Medina saliera de esto, que son los dos liderazgos, como dice la misma encuesta, los dos liderazgos del PLD. O si salía o si se quedaba, como quiera iba a hacer una diferencia. Exactamente. Entonces, cuando sale él, lo que sucede es que aproximadamente el 70% se va con el líder, con el que consideran el líder del PLD, como dice la misma encuesta, cuando se le pregunta cuál es el líder, quién es el líder del PLD. Y el resto entonces
fíjate lo que sucede también, que las personas que antes tenían un 1.1, un 2.2, un 3.3, hicieron así y también se alinearon para lo que ellos dicen que son el candidato, porque existe en términos de percepción de que Gonzalo Castillo es el candidato que apoya... Preferido. El preferido, vamos a decir, exacto, el preferido de Danilo Medina. Y los otros, aunque eso no está claro, o sea, no es una cuestión que se ha dicho, pero es el vox populis, lo que se dice. Pero en este momento lo que se vio claramente fue un movimiento de el grueso de personas que apoyaba a Danilo Medina se movilizó hacia Leonel Fernández, que había tenido la primera posición, primera, segunda, o sea, iban así como... ¿O no se movilizó hacia Gonzalo? No se movilizó hacia pero Gonzalo. el 12% se movilizó para Gonzalo. Pero 12% se movilizó una parte de las personas que apoyaban a Danilo, pero también una parte de las personas que apoyaban a los demás, porque fíjate entonces cómo en esta última medición los demás candidatos han bajado mucho más que antes. O sea, que hubo un movimiento generalizado dentro del partido. La mayor parte de las personas apoyaba a Danilo Medina, se movilizó hacia Leonel Fernández. Una parte de eso se movilizó a apoyar a Gonzalo Castillo, y el resto entonces de los precandidatos disminuye hasta el punto de que Francisco Domínguez Brito, que antes teníamos alrededor de un 3.5 o algo así, que era el que mayor tenía, ahora tiene un 2, Andrés Navarro un 1, Marisa Hernández tiene un 1%, y Reinaldo Pared tiene 0.7, y de ahí en adelante va bajando, 0.7, 0.3, y estos no es que sacan 000, es que sacan 0.2, 0.3, que cuando tú redondeas no lo puedes redondear a 1. No, ni a la mitad. Ni a la mitad, exactamente. Lilian, pero con los márgenes que uno ve tanto en el PLD como el PRD, sí, Leonel Fernández PRM. con un 69% y Luis Abinader con un 75% frente a 14 Hipólito Mejía. En 5 semanas puede haber algún evento, puede haber algo que modifique, de manera tan amplia que pueda cambiar los resultados. Bueno, yo no lo he visto. Tendría que ser un evento catastrófico. O un fenómeno nunca visto. Un fenómeno nunca visto, pero los indicadores para los que están en primer lugar están demasiado sólidos. Son los imaginarios ganadores, son las personas que se consideran líderes de su partido, ambos líderes en cada partido, son las personas por las cuales se expresa la mayor intención de voto, con un 60 y un 75% de parte para Luis Abinader. Lilian, pero hay una cosa. Nosotros que entrevistamos a todos los precandidatos y los políticos y los que les siguen, cada uno dice tener encuestas que le da números favorables. Pero que y las publiquen. Entonces, Lilian, que las publiquen, vamos a discutir entonces la metodología, porque yo creo que una de las cosas importantes que hay no es callar a las encuestadoras y no es ponerle una mordaza, es que las encuestadoras salgan y discutan su metodología. Nosotros tenemos nuestra metodología desde hace mucho tiempo y decimos cuántas son, cómo lo hacemos, cuál es la estrategia. Y en otros países, las personas se juntan, o sea, las encuestadoras se juntan, hacen simposios y establecen, mira, mi metodología me dio esto. Aquí no. Bueno, mija, yo pertenezco a la Asociación de Investigadoras de Empresas de Investigación y se hace todo menos eso. Cada uno tiene su librito aquí y que no. Es algo que tenemos que superar, definitivamente. Si yo me equivoco, pues vamos a analizar cuál es mi fundamento. Bueno, la ventaja es que yo imagino que ustedes van a publicar unos días antes del 6 de octubre. No, ¿no? Nuestra plan es publicar el día 4 de octubre. Ahí se va a saber. Exacto. Pero la próxima, Lilian, y es septiembre. Bueno, No. ya que septiembre ya está aquí. Es septiembre, porque hay que dejar que Sí, que los se candidatos desarrollan. se muevan y hay que dejar que se elija lo que se vaya a elegir y que hagan un trabajo. Y entonces a final de septiembre haríamos uno, pero la publicación, una de las cosas que estoy buscando es un patrocinador para publicar
alguien, una muestra un poquito más grande, o sea, un Bueno, poco... junta los 5 que andan ahí. Eso es lo que yo estaba pensando, para publicar una muestra de 2 o 3 mil, para que sea una muestra con mucho peso y que sea el día 3 o 4 de octubre que le permita decir, mira, Lilian, las elecciones llegaron y mira qué pasó. Lilian, hubo una ocasión que ustedes midieron los senadores con un acierto extraordinario. En aquellas elecciones que arrasó el Sí, Partido de la Liberación sí. Dominicana. ¿Ustedes no tienen en mente algo nacional así con los senadores? Claro, pero tenemos que dejar que se elijan los candidatos de los partidos, los Más los para adelante. Sí, representantes. con los precandidatos no es posible, muy Y no es complicado. posible porque mientras cada uno, incluso en algunos partidos hay los senadores, diputados y alcaldes de un bando y los senadores, diputados y alcaldes del otro bando, entonces hay demasiado, ahí sería el error demasiado grande. Cuando el panorama diga, mira, estos son nuestros candidatos a diferentes, entonces vamos a hacer una encuesta a nivel municipal, como le hicimos Es decir, la que otra vez. el 3 de octubre habrá una publicación. Habrá una publicación. Esa es la Lilian. publicación donde las encuestadoras se la juegan. Así mismo. Ramón, dame un chance, Lilian, antes, porque me están haciendo señas ahí y no quiero terminar la entrevista sin preguntarte. ¿Las primarias han concitado la atención de los votantes dominicanos? El 46% de la población dominicana va a ir a votar, dice No me que diga, va de lo que a tienen, ir a votar. Es decir, no de lo que militan los partidos, sino de fuera. No, de la población general, el 46%. Va a ir a votar a las primarias del PLD. Dice, y del PRM. No, es que es cerrado lo del Pues PRM. déjame decirte una cosa, el PRM tiene que hacer un trabajo porque las personas piensan en sentido general que las primarias son primarias abiertas y que van a ser primarias y que entonces tú lo oyes hablando y dices, no, porque vamos a elegir quiénes van a ser los candidatos del PRM. O sea, no está muy claro esa diferenciación entre lo que es primaria abierta y primaria cerrada para la gente. Eso es importante, esa tarea de los partidos. Sí. Lilian Pagán, muchísimas gracias por brindarnos tantas informaciones y tener esa premisa de que el día 3, que ya el tiempo vuela. Vuela, Bueno. un mes está aquí. Gracias, Lilian Pagán, Gracias. de Asisa. Amigos, nos vamos a la recta final del Telematutino 11.